Bueno, ok. Listo. ¿Cómo has estado, papá? Fíjate que con los episodios de la colitis y los achaques, pero siempre he sido así. Pero como ya me puedo controlar mejor, está bien. Y pues tu madre me tenía sobrealimentado y muy bien. Y ahora ves, y pues está peor porque me hace, me hace unos comidones. Ahora tuve que invitar a la secretaria porque yo no los alcanzo a acabar. Ay, papá, pues mira, ya estamos otra vez juntos, qué bueno. Vamos a continuar con nuestro episodio, pero primero, antes que eso, les damos la bienvenida a nuestra querida audiencia que nos están viendo. Y pues nada, aquí empezamos otro capítulo de conversaciones con mi padre, con el ingeniero Francisco Leal Rodríguez y su servidor Francisco Leal. Bueno, papá, pues mira, nos quedamos en el principio de la segunda etapa de la revolución, lo que tú mencionaste, la guerra de facciones, ya empieza a formarse esto. En la primera etapa, según tu punto de vista, tu opinión, fue una pelea justificada, moralmente quizá justificada. ¿Por qué? Porque fue el levantamiento del pueblo en contra de dos dictadores. El primero, pues, Porfirio Díaz, y el segundo, el traidor de Victoriano Huerta. Y pues nada, según tu punto de vista, y yo lo comparto, tu punto de vista fue en lo que se puede decir dentro del contexto, claro, de una revolución justificada, porque fue el pueblo tratando de derrocar a estos dos dictadores. Como mencionabas, el primero, pues Porfirio Díaz, el segundo, Victoriano Huerta. Y pues Victoriano Huerta pues, se refería a los irregulares, a aquellos que estaban en contra de su dictadura. Y uno de los irregulares mencionabas que era el general Francisco Villa, que paradójicamente fue quien, y según tu punto de vista, quien rompió la espina dorsal del ejército federal, nada más y nada menos. Entonces, pues más o menos ahí nos quedamos, papá. Entonces, el micrófono es tuyo. Mira, el compañero. Mira el gato. Quiere oír también de la revolución el gato. Sí, también, pero aquí el dictador es él. Bueno, mira, hijo, continuando con el asunto y para mayor precisión, la primera etapa pues es la revolución, es decir, contra Porfirio Díaz. Sí. Y al tumbarlo, la revolución popular, que fue realmente Francisco Villa o Pascual Orozco en ese entonces, que fue el primer revolucionario que se levantó en Chihuahua, ya abiertamente en contra de don Porfirio, en armas, independientemente de otros pequeños grupos que había ya levantados, pero desconocidos. El primer conocido y de gran impacto fue el general Pascual Orozco. Y entonces empezó Villa. Y Villa ahí aprendió y realmente fue una escuela para él, porque vio cómo realmente hacen los militares profesionales. Y Huerta era un general de primer orden. Claro. Él estudió en el colegio militar y se formó y era un cartógrafo notable, era un ingeniero militar. Entonces, pues no era cualquier gente. Y además ya para esta época, pues ya era un hombre de 50 y tantos años y completamente del primer plano del general Porfirio Díaz, el presidente. Entonces,
realmente la primera etapa fue la maderista, que terminó el 15 de julio de 1911 con la renuncia del general Díaz y su salida al extranjero. Ahí termina realmente la primera etapa. La segunda etapa, como decías y te acuerdas, realmente la podemos considerar realmente contra el dictador Huerta. Sí. Entonces, en síntesis, la revolución fue contra dos dictadores. Uno, repito, de más de 30 años de presencia como presidente de la República, y el otro, pues que fueron meses, fueron 17 meses. Pero fue, si la revolución maderista realmente hubo pocas bajas en ambos ejércitos. El popular, pues a lo más eran unos 4 o 5 mil hombres. Ya en la segunda etapa sí se movilizaron grandes contingentes, como lo vamos a ver. Entonces, sí, la segunda etapa, en mi opinión, empieza cuando el general Huerta apresa a través de uno de sus subordinados, que era el general Aureliano Blanquet, que estaba encargado de la protección del Palacio Nacional, apresa al señor Madero el 18 de febrero, porque el golpe empezó el 9, y de allí se vino lo que le llaman la decena trágica. Y este 18 forma parte de la decena trágica porque primero lo detienen ahí en Palacio Nacional, y luego el día 19 lo desconocen ya. El Congreso nombra a Huerta, claro, previas maniobras que hicieron, desde luego, pero así al vapor. Quiere decir que todo estaba ya urdido. La conspiración estaba, y culminó con el golpe que dieron otros militares, que fueron el general Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz. Esos fueron los que dieron el golpe. Y fíjate nada más lo curioso, estos fueron los primeros levantados y los que intentaron, es decir, los que dieron el movimiento armado. Y todavía Huerta, Madero nombra a Huerta comandante militar de la plaza, con el fin de someter a los levantados. Pues increíble. Increíble. Y entonces, pues todavía Huerta no figuraba como lo que horas después fue. Entonces, cuando apresaron a Madero, a días ya desconocieron su autoridad, y a él y a su presidente, y urdieron el movimiento en el Congreso, lo subordinaron para que aceptaran las renuncias a Madero y a Pino Suárez, presidente y vicepresidente, y nombraran un provisional. Este provisional era funcionario de Madero, era el secretario de Relaciones Públicas, de Relaciones Exteriores. En caso de faltar el presidente, entonces, por ley, tomaba las riendas el secretario de Relaciones como presidente provisional. Entonces, fíjate, el Congreso obligaron a Madero y Pino Suárez a firmar las renuncias a sus puestos. El Congreso nombra al secretario de Relaciones Exteriores, que era el licenciado Pedro Lascurain, y duró en el puesto 15 minutos y renunció para que metieran a Huerta como presidente. A Victoriano Huerta. Sí, exactamente así. Entonces, para mí, la segunda etapa la podemos decir que fue desde el golpe militar del 9, 10, 11 y 12 de febrero, cuando se levantaron contra Huerta, pero era presidente hasta el 18, en que lo hicieron firmar las renuncias, y el 19 que ya tomó posesión Huerta. Entonces, desde el día 9 hasta el 22 de febrero, que lo asesinaron, con una trama que simularon para que pareciera que fue el salvamento de un atentado, o que querían salvarlo los partidarios a Madero,
y que el intercambio de balas pues les tocaron a ellos. Después salió bien, que fue un plan burdo. Sí. Entonces la primera etapa, digo la segunda etapa, para mí empieza entre el 9 y el 22 de febrero. Vamos a tomar 22 de febrero, porque ahí con el asesinato se levantó la flama de la venganza contra la usurpación. Hasta que Huerta en 1914 se vio obligado a renunciar y el 15 de julio, pero de 1914, ya renuncia, se va del país y deja al sustituto como presidente provisional y ese fue el que negoció con los que ganaron la revolución. Entonces la etapa está prácticamente en 17 meses. Ese fue la dictadura del señor general Victoriano Huerta. 17 meses nada más. Esa es la etapa en que se dan los movimientos populares salidos del pueblo completamente. ¿En dónde? ¿En qué estados? Simultáneamente en 3 estados. Yéndome en el sentido de las manecillas de reloj y viendo de sur a norte como nos queda a nosotros los estados de fronterizos con los Estados Unidos, para ti es el sur. Fue Sonora, fue Chihuahua, fue Coahuila y Nuevo León. Y los 3 sin conexión más que el reconocimiento, es decir, la adhesión primero al plan de Madero. Y luego posteriormente todavía ni se daba, ni se ponían en conexión, pero empezaron los movimientos en contra de las corporaciones militares que estaban establecidas en las plazas. Estos estaban en los pueblos, en las ciudades. Entonces, las ciudades eran muy chicas, eran realmente pueblos de 2, 3 mil, 4 mil, 5 mil habitantes. Eran en realidad plazas chicas, y las más importantes pues estaban defendidas por corporaciones militares del ejército federal, el ejército porfirista, porque Madero no lo licenció, dejó todo su plano mayor, y esos fueron los que dieron el golpe. Exactamente, fueron unos cuantos generales, pero pues teniendo el dominio arriba, en el Estado Mayor, vamos a decir, y luego hacerse de la presidencia y de la Secretaría de Guerra y Marina, pues dominan toda la situación. Sí, papá, y fíjate que estaba leyendo en los mapas que me sugeriste que buscara. Hay un mapa y lo puse en el otro video en pantalla, puse 2 mapas. Uno de ellos es las vías ferroviarias que existían o que estaban en ese tiempo. ¿Cómo crees que influyó, en tu opinión, cómo influyó estas existentes vías ferroviarias en el movimiento de estos generales, en el levantamiento de estos generales para combatir al dictador, a Victoriano Huerta? Mira, la revolución se hizo a lomo de caballo y por las vías férreas. Mira, qué dato tan curioso y que es precisamente lo que la gente, pues no sé, más admira. Y uno de los historiadores más recientes, que es Paco Ignacio Taibo II, dice, los caballos iban en los trenes en mejor posición que los soldados, que no eran soldados, eran campesinos, eran obreros, eran artesanos, eran algunos estudiantes, eran simpatizantes, voluntarios totalmente, y iban arriba de los vagones. Por eso las fotografías son muy sugestivas, porque va vestidos a lo campesino. Los uniformes vinieron después. Primero campesinos con unos sombrerones así, pues en el norte el sol es tremendo. Entonces, pues se vestían para protegerse como podían, y con unas gabanes cuando más, para protegerse del frío. Qué chamarra ni qué nada, no había nada de eso. Entonces, contestando tu pregunta, el ferrocarril fue el que movilizó
a los grandes contingentes populares que llegaron a formarse de unas cuantas partidas de 20, 50, 100, el que tenía ya 100 hombres y se daría con otro y ya era general. Claro que cuando ya se empezaron a organizar y todo eso, pues ya se establecieron más y aprendieron la organización tipo militar, o sea, fueron paramilitares primero, porque Sí. siguieron los mismos procedimientos, pues aprendieron, pero hasta entonces empezaron a decir, no, que tú, ¿qué generales tú eres? ¿Serás mayor o serás capitán? Y así se convenían, pero así, por ejemplo, uno de tantos que llegó a ser, pero un generalote después, Arnulfo R. Gómez, que empezó en Sonora con el cabecilla que fue después Obregón. Con 100 hombres daba batallas, con 100 hombres. Claro, atacaban a corporaciones que eran de 200 o 300, cuando más en un cuartel, pero los atacaban por sorpresa, los desorganizaban y los derrotaban, o bien los diezmaban y después los remataban. En fin, cosas de esas. Esa fue la manera como se fueron organizando, que vamos a ver en un poquito de más detalle. Pero concretamente la revolución se hizo a lomo de caballo y en ferrocarril, y las aproximaciones a los frentes de combate era las únicas caminatas que hacían los revolucionarios como infantes, es decir, a pie. O sea, las movilizaciones a pie fueron las menos formas de llegar a los enfrentamientos contra las corporaciones militares, porque también tenían una desventaja. Estaban exactamente sobre las ciudades de las vías, y de allí se iban a los pueblos que no tenían comunicación. Entonces, pues eran contingentes muy prácticamente de resguardo. Entonces, por eso es que la gente que conocía el terreno, que se conocían entre ellos o que eran de la misma región, pues se organizaban fácilmente. Lo que no podían hacer antes, pequeñas gentes o líderes y eso, porque los agarraban la policía de los estados, que estaba al servicio de Porfirio Díaz, eran los que mantenían el orden, y era un orden férreo. Entonces, concretamente el ferrocarril, en los 3 casos, desempeñó un papel fundamental.